Hola amigos, ¿cómo les va? Acá estamos en un nuevo encuentro. Quiero hacerles una actualización de la información que he ido recopilando sobre todos los temas que interesan, que muchas veces nos preguntamos, que muchas veces se distorsiona en los medios o que se oculta o que no quieren que llegue al público en general. Como ustedes ya saben, en el canal he venido investigando mucho sobre el fenómeno de Nibiru, mucha información que he ido consiguiendo y bueno, he subido gran cantidad de videos que ustedes podrán encontrar en el canal. También últimamente me he estado interesando en el fenómeno OVNI, que es algo que mucha gente sé que le interesa. Y yo digo que hay dos grupos de personas, los que creen y los que no creen, y normalmente los que creen lo hacen porque alguna vez vieron algún ovni. Y la gente que no cree o que es muy cerrada respecto de este tema, o bien tiene algún interés y realmente quiere desinformar sabiendo que está desinformando, o es escéptica porque nunca le ha prestado atención o porque nunca ha visto este fenómeno. Pero eso depende también de cada uno, de investigar, de buscar, de ver, de mirar, de tener una curiosidad por el tema. Con lo cual yo digo que los que no creen pueden creer en el futuro y un poco así nos ha ido pasando a todos los que fuimos por ese camino. Yo personalmente soy de la Patagonia Argentina, he vivido muchos años ahí, los cielos son muy claros, la gente tiene una gran visual, son grandes extensiones, tenemos una atmósfera muy clara, tenemos pequeños pueblos que no iluminan tanto el cielo, así que bueno, conozco y he visto y hemos visto en grupo fenómenos de este tipo y que los podemos clasificar como fenómenos clásicos, como avistamientos clásicos de ovni. Bueno, sobre eso he hecho una gran recopilación, estuve investigando el fenómeno de Roswell y siempre la pregunta de dónde vienen o quiénes son de este mundo, son de otro mundo, son extraterrestres. Empiezan a venir ese tipo de preguntas a posteriori, ¿no? Y bueno, uno lo que puede tener son testimonios y recopilar información, y de Roswell lo que uno le llama mucho la atención es que marca una época, un antes y un después. Primero porque hasta esa época el fenómeno ovni no estaba tan difundido y a partir de ahí se empezó a difundir cada vez más el avistamiento de este tipo de objetos. En honor a la verdad, los ovnis o este tipo de fenómenos se empiezan a ver mucho sobre el final de la Segunda Guerra y muy especialmente cuando ocurre el evento de Hiroshima y Nagasaki, donde Estados Unidos decide lanzar las dos bombas atómicas, la primera el 6 de agosto del 45 contra Hiroshima y pocos días después, el 9 de agosto, lanzan la segunda bomba contra Nagasaki. Fueron decenas de miles de vidas que se perdieron, fue quizás uno de los actos que no fueron de guerra tampoco, porque la mayoría de los muertos fueron civiles. Se puede hablar de un genocidio que estamos tratando como de olvidar o como de subestimar o como de mirar para otro lado, pero que realmente ocurrió y que fue uno de los hechos, si no es quizá el hecho más reprochable hacia la humanidad. Porque, bueno, la guerra es la guerra y se mantienen ciertos códigos en la guerra, por algo se han firmado tratados y se han hecho acuerdos sobre los prisioneros y sobre las armas, pero
Acá realmente se pasó por alto todo eso, se pasó por alto también el respeto por la vida humana y como que el fin justificó los medios y se lanzaron estas dos bombas atómicas. Poco antes estuve viendo algunas imágenes del desastre que generaron estas bombas, ni imaginar lo que habrá sido estar en ese lugar, haber sido el verdadero infierno, si es que existe el infierno, estuvo en esas dos ciudades de Japón. Lo cierto es que a partir de este momento se intensifica el fenómeno OVNI y está relacionado, y pude investigar que una cosa está relacionada con la otra. Es una óptica quizás diferente porque no he encontrado poca información de que condicione el fenómeno OVNI a las armas de destrucción masivas, pero parece que es así. Por eso vemos que a partir de la Segunda Guerra se empieza a intensificar el fenómeno OVNI y pocos años después ocurre el incidente de Roswell. El incidente de Roswell nos deja información muy interesante, datos interesantes, y también haciendo las relaciones, ¿no? Ocurre en Nuevo México, muy cerquita de donde se desarrolló el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan insumió a valores actuales algo así como 30.000 millones de dólares y la finalidad era desarrollar el armamento nuclear y que lo logra Estados Unidos. Y eso se hizo ahí en Nuevo México, en Albuquerque, muy cerquita de ahí, se hicieron las primeras pruebas. Robert Oppenheimer, que era el científico que dirigía el proyecto, era de Nuevo México, tenía un rancho en Nuevo México, al norte de Roswell. Y ahí, bueno, se desarrolló este armamento. Pero además en la base de Roswell, cuando termina la Segunda Guerra, a la base de Roswell se destina el bombardero B-29 Enola Gay, que fue el que lanzó la bomba contra Hiroshima. Ese bombardero estaba destinado a la base de Roswell. Por lo cual empiezan a haber una cierta relación, porque además los gobiernos nunca discuten de dónde guardan el armamento nuclear, de hecho nadie lo dice. Tengo tantas armas de destrucción, que sean misiles o lo que fuera, en tal base o en tal otra base, es información que permanece normalmente secreta, pero es de pensar que ahí por el año 47 y por estar Roswell en Nueva México y por estar el bombardero B-29 Enola Gay destinado a esa base, es posible que Estados Unidos tuviera bombas atómicas en esa base y que ese haya sido el motivo por el cual hubieron tantos avistajes de ovnis, que al principio se llamaban platillos voladores y a partir de determinado momento se lo empezó a denominar como objetos voladores no identificados. Pero bueno, hay un dato más también muy interesante que quiero destacar, y es que el hecho de Roswell ocurre en junio del 47. Parece que el granjero que estaba ahí notó algo raro, fue, buscó, avisó primero a la policía, fue la policía, se enteraron los medios, después fue el ejército. El ejército hizo un operativo para llevar los restos de la nave que se había estrellado en ese campo. Al principio hay como una duda, decimos la verdad, decimos lo que realmente pasó o no, y al final dijeron no vamos a decir nada, vamos a mantener esto en secreto y vamos a seguir adelante nosotros con nuestras investigaciones. Bueno, en el mes de julio y agosto se hace todo el traslado de los restos de esta nave que se ha estrellado
muy cerca de la base de Roswell. Y a las pocas semanas, el 18 de septiembre de 1947, ocurre algo que es muy llamativo y que es un poco lo que marca el antes y el después, que es la creación de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana. Y a partir de ahí ya hay una política de Estado fijada por el propio gobierno de Estados Unidos de mantener en secreto todo lo relativo a los ovnis o a una supuesta vida extraterrestre, hasta el día de hoy, y es información que no se ha desclasificado. Esto puede ser por dos motivos. Hay dos motivos principales que uno puede entrever. El primero es que no es conveniente para una superpotencia reconocer que existe una entidad con capacidad militar y tecnológica superior, porque eso implicaría o desmerecería la posición de una superpotencia. Es decir, en realidad no somos tan superpotencia, ¿cierto? Porque ¿cómo explicamos que alguien o algo tiene la capacidad de volar o de transportarse o de, no sé, capacidad militar dentro y fuera de la Tierra, que es superior a la que pueden disponer las potencias de ese momento, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética? Y la segunda cuestión, que está relacionada con la Unión Soviética, que es la Guerra Fría, es decir, de qué manera podemos nosotros obtener tecnología e información que nos dé, si bien no tener una supremacía total, porque esta entidad evidentemente es mucho más avanzada, pero sí tener una supremacía sobre la otra superpotencia, que en ese minuto, y actualmente también lo es, la Unión Soviética, que ahora es Rusia, ¿cierto? Bueno, entonces es parte de la Guerra Fría lo que ocurre a partir de la creación de la CIA. Pocos años después se crea la KGB, y grandes esfuerzos realizados por las dos centrales de inteligencia están relacionados con la tecnología, y sobre todo la tecnología bélica, que pueda garantizar una supremacía militar. Y de hecho así fue, porque se demuestra que de Roswell se recuperaron cuerpos que no se sabe si eran seres vivientes o eran androides, que eran mitad robots y mitad organismos biológicos. Se recuperaron también piezas tecnológicas. Dicen que hicieron ingeniería inversa. Hay testimonios del coronel Philip Corso que son muy interesantes al respecto de cómo el gobierno de Estados Unidos desarrolló unidades que se dedicaron especialmente a investigar y hacer ingeniería inversa para analizar un poco el funcionamiento de estas naves. Y sobre este particular hay dos posturas, y yo me inclino por una tercera, que es una intermedia. Es decir, bueno, todos los avances tecnológicos que ocurrieron a partir del año 60 parten de lo que se recuperó de Roswell, dicen algunos. Y hay una segunda postura que dice, no, porque esos avances como ser la fibra óptica, el transistor, los microchips, los circuitos integrados, la visión nocturna, las fibras de alta resistencia como el Kevlar, los aceleradores de partículas y tantas cosas que se atribuyen a Roswell, dicen ya existía, era tecnología que ya la teníamos. Entonces dicen lo que Philip Corso dice es falso. Pero en una de las entrevistas de Philip Corso, muy interesantes, él mismo lo dice, que el transistor existía y que el circuito integrado se podría haber desarrollado, pero desarrollar el circuito integrado nos hubiera llevado 250 años a partir de ese minuto, con lo cual
hubiera sido mucho más lenta, mucho más lento el desarrollo tecnológico que luego se dio en los años 60, 70, 80 y hasta ahora. Entonces, hay una tercera cuestión, y es que lo que se recuperó de Roswell, muchas de esas cosas se estaban desarrollando y se hubieran desarrollado en un lapso prudencial de 200 o 300 años, pero de alguna manera el haber recuperado esa tecnología y haber hecho la ingeniería inversa aceleró ese desarrollo y permitió que en 40 o 50 años tuviéramos prácticamente el 90% de esa tecnología a un nivel ya de un desarrollo tecnológico muy alto. No pasó lo mismo, lo único que falta hoy terminar de desarrollar son los aceleradores de partículas y sobre todo aplicados a la propulsión termonuclear, que es algo que ya se venía haciendo en Estados Unidos, en Alemania. En la década del 30 se desarrollan los fundamentos teóricos para aprovechar la energía termonuclear. A diferencia de la fisión, la fusión atómica utiliza átomos más livianos, como ser el helio, el hidrógeno, y normalmente produce agua, con lo cual no es contaminante, ¿no es cierto? Esa tecnología termonuclear está en desarrollo, la teoría existe, la tenemos, pero todavía no contamos con los materiales para confinar un plasma de este tipo de reacción que puede llegar a 5, 8, 10 millones de grados centígrados. Por lo demás, está todo pensado. En este sentido, ¿por qué hago tanto hincapié en los aceleradores de partículas y aplicados a la fusión termonuclear? Porque aparentemente los ovnis o este tipo de naves utilizan este tipo de propulsión, sea bien como motor antigravedad o sea bien como para generar un fuerte campo electromagnético que les permite viajar y desplazarse, no sé si en el tiempo, pero en el espacio-tiempo, de una manera distinta a la que hacemos nosotros en forma convencional. Por eso pueden cubrir grandes distancias y por eso nadie descarta que puedan viajar en el tiempo. Estos aceleradores de partículas existen, han sido recuperados, han sido construidos. Los alemanes, digamos en la época de los años 40, durante la Segunda Guerra y previo a la Segunda Guerra, hicieron un gran esfuerzo en desarrollar este tipo de aceleradores. Luego de finalizar la guerra, los rusos se llevaron la tecnología a la Unión Soviética y desarrollaron el tokamak, que hasta el día de hoy sigue funcionando y que es realmente una réplica bastante exacta y que digamos ha sido muy bien desarrollada para entender lo que es el motor de fusión. Lo que pasa es que no tiene un funcionamiento que sea sustentable porque recibe más energía de la que produce. Y bueno, y ahí hay un problema de desarrollo que con el tiempo seguramente se logrará solucionar. Los americanos fueron por otra vía y han desarrollado también algún acelerador de las mismas características. Actualmente en Francia se está construyendo el proyecto ITER, que es un reactor estacionario para producir también energía a base de la fusión de deuterio. Así que es un proyecto de los más grandes, similar al proyecto Manhattan. Está estimado un costo, una inversión de 22.000 millones de dólares al día de hoy, puede ser más. Y se está buscando una escala en el funcionamiento de este acelerador que permita ser sustentable económicamente y que pueda producir energía y que sea eso viable económicamente. Si así fuera, estaríamos
a un paso de tener mucha energía a un costo muy bajo. Bueno, esto es un poco el resumen de los temas que vamos a ir desarrollando en futuros videos. Han ocurrido también otros hechos. Ahí en Gran Bretaña hubo un avistamiento en una base militar norteamericana que estaba en suelo de Gran Bretaña, cuando en 1980 el sargento Pennington avista luces extrañas y se acerca, y él describe lo que es un ovni. No me voy a extender mucho sobre este hecho, pero es conocido también como el Roswell de Gran Bretaña, en Rendlesham Forest. Realmente vale la pena estudiarlo y analizarlo. Yo lo que pude encontrar es que en esa época de la Guerra Fría, en esa base había una gran cantidad de armamento nuclear y había una situación de alerta y de emergencia porque la Unión Soviética estaba juntando tropas en la frontera de Polonia y no se sabía si podía invadir Polonia. Y entonces ahí nuevamente aparece la conexión de los ovnis con las armas nucleares, y hay testigos que dicen haber visto cómo se se acercó esta nave y disparó rayos de luz blanca hacia el hangar o el sector donde estaban almacenadas las armas nucleares. Entonces hay muchos testimonios y hay muchos videos, pero todo va en una sola línea, y es que evidentemente la humanidad ha estado o está muy cerca de autodestruirse en una guerra masiva, de destrucción masiva, donde se puedan utilizar este tipo de armamentos nucleares. Ya tenemos el triste antecedente de Hiroshima y Nagasaki, y no vaya a ser que esto se pueda volver a repetir. Y diera la sensación, por todo lo que uno ve y uno puede analizar, de que este ente o esta, digamos, no sé cómo decirlo, pero es una organización o este ente superior, está como cuidando la paz mundial y está tratando de evitar una autodestrucción de la raza humana. Hay muchos testimonios de militares que hablan de que ha sido imposible ir al espacio con armamento nuclear porque no lo dejaron. O hay muchas veces en que se han lanzado misiles intercontinentales y los mismos han sido desactivados en el aire. También he sabido que donde hay bases militares siempre hay una mayor presencia de objetos voladores no identificados. Esto está relacionado con el mismo aspecto de que hay alguien o algo que está intentando evitar que ocurra algún desastre masivo en nuestro planeta. Así que esa es un poco la enseñanza que uno puede ver. Se habla mucho de extraterrestres, de alienígenas. Ese es otro tema y que conduce a grandes interrogantes. Pero también se pueden ver los testimonios de Philip Corso, donde él dice que en las autopsias que se hicieron a los cuerpos recuperados en Roswell, que los mismos tenían ciertas peculiaridades. Ellas eran principalmente que no tenían sexo, no tenían aparato digestivo, no tenían cuerdas vocales, o sea, tenían cerebro, tenían un cuerpo que era orgánico, pero que estaba cubierto con esta tela similar al Kevlar, y que no entendían un poco cómo podían vivir o cuál era la finalidad, porque aparentemente tampoco respiraba. Entonces, el teniente coronel Corso saca una conclusión y dice que son androides, donde se ha fusionado un organismo con partes que son
de robótica, y cuya finalidad de este organismo, era comandar o conducir la nave, que era como el sistema de guía de la nave. Entonces esto también abre una cierta polémica y puede marcar una línea de investigación de decir, no son extraterrestres, no vienen de otro planeta, o de dónde vienen, y quién es, digamos, qué civilización o qué inteligencia es la que está detrás de todo esto, ¿no es cierto? Nosotros hemos hablado en otros videos, se habla de los Anunnakis, se habla de Nibiru, de que Nibiru existe, de que hay una civilización en Nibiru, que Nibiru y la Tierra se acercan cada determinado tiempo, que hemos establecido en 2800 años, y que el contacto es factible cuando los dos planetas están cerca, y que cuando los dos planetas se alejan, se puede hacer contacto, pero a través de un viaje que no es resistido por un organismo viviente, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde aparecen un poco en juego este tipo de naves, que son naves de observación o son naves por ahí tácticas, pero no son para el transporte de seres. La otra línea de investigación que se habla es que vienen del futuro, que de alguna manera existen universos paralelos, que existen otras realidades, y que en algún minuto ha sido factible el desarrollo en el futuro de tecnología para viajar en el tiempo, y que por algún motivo alguien ha decidido volver y crear esta realidad alternativa. Quizás para evitar justamente los errores que se cometieron con las armas nucleares, y para decir, bueno, tengamos alguna solución o algún desenlace diferente, ¿no? para la humanidad. Estas son las reflexiones que yo les quería dejar, así que esto es un poquito un resumen de los temas y de la actualización de la investigación que he venido desarrollando y que quiero compartir con ustedes. Gracias, hasta pronto.